Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí ya iniciando nuestro culto al Señor, nuestra adoración a Dios. Y todos son bienvenidos a la casa del Señor. Vamos, hermanos, a tener un culto hermoso para honra y gloria de Dios. Y si nos queda por ahí alguno todavía que por X razón no pudo venir, pues también es bienvenido al culto que está en el internet. Vamos, hermanos, a iniciar, como siempre, con una lectura bíblica. Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Dice, hermanos, la palabra del Señor, empezando en el versículo 1. Dice, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, y compren y coman. Vengan, compran vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan, y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía. Correrá a ti, a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces, hermanos, vamos a orarle al Señor, que Dios siga haciendo su obra en nosotros a través de su palabra, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo aquí, hermano, adorando al Señor. Oremos. Padre Celestial, una vez más, este día domingo, Señor, en este lugar que tú nos concedes, Señor, te adoramos, te bendecimos y clamamos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Señor, te necesitamos. Ayúdanos, Padre, para que podamos, Señor, dedicar este tiempo en rendirte a ti, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, en adoración a ti, por lo bueno que tú eres, Señor, para con nosotros y para los habitantes de esta tierra, que eres misericordioso y compasivo, y no nos das lo que merecemos, sino que nos das, Señor, misericordia. Nos dice a tu Hijo, y por eso, Señor, estamos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera hablarte del amor de Cristo.
transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón le infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Por su amor y su bondad. Amén. Señor les bendiga, hermanos, esta mañana de día domingo. Qué bendición estar en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Levanten su mano. ¿Están contentos? Amén. Qué bendición. Seguimos con la siguiente alabanza. Espero que sea de bendición para ustedes, así como es para nosotros. Amén. Amén. Hay libertad en la casa de Dios. Amén. Amén. Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, ¡Hay libertad! donde está el Espíritu de Dios, ¡Hay libertad! hoy puedo danzar por libertad. Busca sus palmas, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Diga, soy amado, porque soy amado, porque soy amado. ¡Hey! Busca sus palmas. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad de las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad de las aguas, queremos danzar. Y decimos fuerte juntos, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad de las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad.
real, amén. ¿Cuántos tienen mundo real? Amén. Y poderoso. Amén. Vamos, hermanos. Cantando todos decimos: Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde no iré, pero yo sé que es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. contigo voy. Contigo voy. Él me dice hoy y quiero ir a su mansión. Seguro Él me ayudará. Él me ayudará. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Contigo voy, vamos. Él me dice hoy, y quiero ir a su mansión, y quiero ir a su mansión. Seguro estoy. Él me ayudará. Que mi Dios es real. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. Tan bueno eres Dios, sublime amor que me abrazó. Amén. Sublime amor que me abrazó con misericordia, Sin merecer. sin merecer, comprado fui a precio de sangre. Bueno eres Dios, tan bueno eres Dios.
tan bueno eres Dios, tan bueno eres Dios para mí. Tengo paz, bendición, sanidad, salvación en el nombre de Jesús. Soy ungido Lleno con su poder. con su poder Por la sangre de Jesús. Tengo paz, bendición, sanidad, salvación en el nombre de Jesús. Soy ungido y lleno Con su poder por la gloria de Jesús. Si mi vivir difíciles, no voy a olvidarme que en esa cruz Él pagó por mí. Ahora y siempre decimos: tan bueno eres Dios, tan bueno eres Dios para mí. Diga, hermano, Bueno eres Dios, tan bueno eres Dios, tan bueno eres Dios para mí. tengo paz, bendición, sanidad, salvación en el nombre de Jesús. Soy ungido y lleno con su poder por la gloria de Jesús. Bueno eres Dios. Bueno eres Dios, tan bueno eres Dios, tan bueno eres Dios. Una vez vamos a decirle: vamos, bueno eres Dios, vamos. Bueno eres Dios, tan bueno eres Dios, tan bueno eres Dios para mí. Gloria a Dios. Es para su Dios bueno, déselo más fuerte, porque es para Dios. Si yo le pregunto, levante la mano todo para el que Dios ha sido bueno con usted. Vamos a bendecir a ese Dios bueno. Padre, en este momento estamos delante de tu presencia. Te bendecimos y te adoramos porque eres bien bueno. Gracias porque tú no nos pagas conforme a nuestros hechos, porque tú no nos das conforme a lo que merecemos. Tú nos tienes misericordia y eres bien bueno con nosotros. Por eso te agradecemos y te adoramos en esta hora y te cantamos. Pero también queremos traer algo, Señor, que es nuestra obediencia, trayendo la ofrenda, trayendo los diezmos, Señor. Gracias, Señor, porque en tu bondad podemos tener un trabajo, porque puede haber comida en nuestra casa,
porque nuestro refrigerador puede tener comida, nuestra alacena también. Porque la gasolina, aunque esté cara, podemos tener, Señor, para ponerle a nuestro carro, Padre, porque tú nos suples, porque tú eres un Dios bueno. Ahora, Señor, te bendecimos y te adoramos por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios bueno. Amén. Amén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Tomamos un tiempo para saludarnos. Busquen a personas que no conocen, salúdenle en el amor de Cristo. Todos, ¿cómo estás? Hola. Hola. Permítenos presentarnos. Ella es Caro, la esposa del pastor Carlos Briceño, que aquí está a nuestro lado derecho. Sí. Y ella es Pati, la esposa de nuestro pastor David Flores. Para servirles. Aquí estamos para servirles. Ah, claro que sí. ¿Y qué tenemos hoy, Pati? Primero la bienvenida, ¿verdad? Claro que sí. Queremos darle bienvenida a todos nuestros asistentes a esta iglesia. A todos sean muy bienvenidos. Tengan muy buenas tardes. Y especialmente queremos darle las gracias por acompañarnos a aquellas personas que nos visitan por primera vez. Sí es. Si eres una persona que nos visitas por primera vez, Te vamos a invitar que nos llenes una tarjetita, que es la tarjetita de bienvenida. Se ve una tarjeta como esta. La tenemos también en español. Y puedes llenar toda tu información y de esa manera nosotros te conocemos. podemos conocer, sí. Y no solamente eso, sino que cuando tú eres una persona nueva y le das esta tarjeta a nuestros sugieres, ¿qué te dan? Un regalito, así se que. Exactamente, te van a dar un regalo, así que no te lo pierdas. Si eres nuevo, llénala y te llevas tu regalito el día de hoy. Claro que sí. ¿Y qué más tenemos el día de hoy, Pati? Tenemos un montón de anuncios. La verdad queremos pedirles que nos apoyen. Este día es el último día de apoyar al Ministerio de Costura, que estarán vendiendo allá afuera. Allá atrás. Ajá. Pueden llegar y participar con donaciones, claro que sí. Ellas todo el año se preparan y ellas hacen todos estos manualidades y precisamente para este año, para que tú le puedas regalar algo a tus familiares, le puedes regalar algo de ahí. Tiene muchas cosas de Navidad, ¿verdad? Claro que sí. Así que apóyalos. Sí. ¿Qué más tenemos? El Festival de la Cosecha Ya ya viene aquí. aquí. Es el lunes 31. Es Sí. a las 5:30. Ajá. Por Así favor, es de que regístrate. registra tu carro para que pongas dulces y donaciones en el baúl. Sí, y de esa manera podamos nosotros ser la luz Claro que en sí. ese día que todo es de mano oscuro, ¿verdad? Sí. Esperemos que no sea oscuro, ¿verdad? Entonces podemos hacer la luz en ese día y regístrate, pon tu carro. Creo que necesitamos 5 carros más. Y tú nos puedes ayudar
ayudar en ese evento toda la comunidad de ese evento. Toda la comunidad. Es sí. creo que el único día que la comunidad entra por nuestra iglesia. Claro que sí. Ujú. Claro que Y sí. es algo muy, muy bonito. Sí. La verdad que apóyenos y ¿Apoyan? acompáñenos. ese Claro día. que sí. Uno más tenemos el sábado 5 de noviembre. Eso. ¡Wow! Eso es muy importante. Estamos es importante. bien emocionados. Queremos hacer esta invitación especial a cada uno de ustedes, inclusive también si tienen amigos o familia. Sí, pueden ¿Puede traer registrarse? toda aquella persona que tenga el deseo de aprender a cómo compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Puede venir a este seminario, es gratis. Claro que sí. Es gratis, ¿qué habrá? Va a haber evangelismo, vamos a tener, va a ser gratuito primeramente, va a ser en inglés en español, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, y va a ser, es un taller evangelismo. Es un taller evangelístico que normalmente Sí. tú pagarías por eso, Claro pero que sí, esta, y aquí, la Convención Bautista, escogió esta iglesia para hacerlo. claro que sí, Y es una cuando emoción. nuestro pastor Rich se enteró de eso, Sí. dijo, ¿va a haber en español? Dice, Apoyando a los hispanos, dijo, claro. no, pero ¿y por qué no? Dijo. Sí, Entonces él peleó y peleó para que esto también sea en español. claro Así sí. que por favor apoyemos esta convención Venga, para es muy que importante. sí. nosotros como latinos también podamos, digamos, aprovechar de todas estas oportunidades. Así Claro que, que sí. entre más apoyo nosotros demostremos, más oportunidades de esa vamos a tener en el futuro. Así que Claro que sí. apúntense. Habrá desayuno y almuerzo gratis. También habrá premios. Claro que sí. Premio. Habrá premios. sí. Y también, por favor, es tan fácil registrarse que solo tienes que Entrar al QR, con tu teléfono escanearlo. escanearlo y poner tu nombre y tu información y escojan español porque quiero que nosotros seamos la mayoría. Y vamos a hacer la mayoría, Así es. por fe vamos a hacer la Así mayoría. es, así que- Así es de que aquí los esperamos. De veras hay que aprovechar este evento que muy pocas veces se da y más aparte que es costoso. Y aquí tenemos la oportunidad de tenerlo gratis. Sí. Y si quieren ayuda, vayan con Pati. Así, o con Caro. Okay. Todos más podemos viene? ayudar a registrar. A ver, ¿qué más viene? Uno más, ya viene el día. ¡Oh! Nuestra vez es uno de de mis favoritos. Mi favorito. Es el día de dar gracias. Gracias. Y este día es el va a 20 ser de noviembre. 20 de noviembre va a ser ese día los 3 servicios, o sea, Sí. toda la familia de la iglesia va a estar ahí, los 3 servicios, y va a ser a las 5 de la tarde será la cena del Día de Gracias, y a las 6:30 Es seguido por la adoración y alabanza. Y es donde nuestra iglesia se une con nuestros hermanos en inglés y en español. Y será también traducido. También así es de que ¿Y traemos... cómo vamos a dar gracias ese día? Señor, vamos a estar en adoración, en alabanza y Por supuesto que comiendo. cenando, comiendo. Así es de que Así que el Señor siempre alimenta a sus ovejas. Así es de que ovejitas hay que venir y a nutrirnos. aprovecharse. A nutrirnos tanto espiritualmente como físicamente. Sí, pues gracias por estar con nosotros en esta Muchas mañana gracias, en los sí. anuncios. Yo sé que hay mucho más. Si ustedes quieren saber más detalles, por eso está su boletín. Léanlo, por favor. Alguien me dijo, yo lo pongo en mi refrigerador. Eso está buena idea. Muy buena idea, ¿verdad? ¿eh? Sí, muy Entonces, buena idea. Pónganlo ahí para que estén pendientes de todos los eventos que van a venir y pues no se olviden. Y una cosita más. Si A han ver. estado aquí por mucho tiempo Sí. ya y ya son miembros de nuestra iglesia, ¿qué tienen que hacer, Pati? Hay que servir, hay que estar listo para servir, hay que también llenar otra tarjetita también y háganoslo saber. Aquí hay mucho que hacer, mucho trabajo, pero lo más importante es recordar que lo que se está haciendo es para nuestro Señor. Eso es lo más Amén, importante. amén. Si tienes ganas de servirle al Señor, regístrate, únete a nosotros y vamos a servir al Señor. Y no te Juntos. preocupes, que aquí te entrenamos. Oh, ¿verdad? sí, y hay mucho que hacer ¿Verdad aquí. que sí? Pues muchas gracias. Gracias por y estar aquí. Disfruten de nuestro mensaje el día de hoy. Abran sus corazones y veamos a ver qué tiene Dios preparado para Claro nosotros. que sí. ¿Verdad? Sí. Que Muchas tengan muy buenos gracias. días. Bye bye.
muchas gracias hermanos y hermanas. Esos anuncios son parte del sermón, ¿no? Como 5 veces escuché, uno más. Muy buenos días hermanos, o buenas tardes hermanos y hermanas. Vamos a estar el día de hoy en Gálatas capítulo 3. Vamos a estar del versículo 19 al 25, así que si tienen su Biblia, hablan su Biblia, enciendan su teléfono, busquen el versículo que los pasajes que vamos a leer hoy. Hermano, estamos leyendo, y lo tenía aquí para no olvidarme porque me olvidó la última vez. Uno más. Hermanos, el próximo viaje misionero a Perú será el 20 de abril al 29 de abril del próximo año. Le estamos avisando porque el 27 de noviembre va a haber una reunión de información si necesita saber más. O también puede hablar con otras hermanas que han ido, hermanos que han ido a Perú. A ver, ¿quién ha ido a Perú en Mesiún? Levante la mano. Ahí está, pueden preguntarle a los hermanos y hermanas acerca del viaje. El costo del viaje es $2,100 y si eres miembro la iglesia paga $700. Así que si eres miembro de la iglesia es $1,400. Incluye todo, avión, alojamiento, comida, todo incluye por como 8 o 9 días. Así que es muy, muy bueno. No se olviden, hermanos, el 20 de abril del próximo año. Ahora sí, vamos a estar en Gálatas 3, hermanos. Estamos estudiando esta carta de Gálatas, versículo por versículo. Hemos llegado al capítulo 3. Les recordamos, como siempre, el propósito que Pablo escribe esta carta. Y lo escribe para afirmar que la salvación es solo por gracia de Dios a través de fe en Jesús y nada más. La razón era que muchos habían infiltrado la iglesia y estaban enseñando que hay que hacer leyes, ritos, ceremonias, circuncisión para ganar el favor de Dios. Y Pablo les dice, no, ustedes son libres. Este es el título del serie, liberados. Por eso cantamos cantos de la liberación. Ya estamos en el capítulo 3, comenzamos esta sección, esta es la sección doctrinal de la carta, la sección doctrinal. Y hoy vamos a ver en el pasaje de hoy por qué la ley es inferior a la promesa. Recuerden hermanos, tomamos este tema de la ley, la semana pasada vimos que dijo que el versículo es que todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Los judaizantes ponían a Abraham y a Moisés como ejemplos, como modelos. Decían, Abraham fue probado por Dios, pero él también fue circuncidado. Abraham obedecía las leyes de Dios. Tenemos que seguir el ejemplo de Abraham. Y le decían a los creyentes que tenían que hacer lo mismo, la circuncisión, las leyes, los ritos, las ceremonias, para mantener su salvación. Y Pablo les dice, usa las mismas escrituras de ellos para demostrarles que Abraham no fue justificado por Dios por la circuncisión o por cumplir las leyes. Es más, les muestran las escrituras que las leyes vinieron 400 años después de Abraham. Que él creyó y fue justificado y eso ocurrió como 20 años antes de la circuncisión. Y vamos a comenzar hoy, vamos a estar en el capítulo 18 y vamos al versículo 19. Y vamos a ver, hermanos, Dios sigue aprobando de la misma manera a través de fe en Jesús. Aún ahora la ley es inferior a la promesa de Dios. Y solo una aclaración acerca de la ley para poner esto en contexto. En lo que está hablando aquí Pablo, cuando habla de la ley, hay 3 tipos o dimensiones de la ley. La que conocemos más es la ley moral, que son los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí. Pero también Dios le había añadido más leyes, y leemos en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Dios le da a los judíos más mandamientos, más requisitos, más leyes ceremoniales, dietéticas, de cómo se deben de vestir, del día de reposo. Esas leyes tenían un propósito específico, eran para un tiempo específico. Las leyes morales, al contrario, eran leyes que nunca cambian, siempre han existido y siempre son buenos y aplican. Y había otro tipo de leyes también que estaban promoviendo los judíos, y estas leyes no se incluían en las escrituras. Eran leyes, reglas, ritos que ellos habían creado, los humanos habían hecho, los líderes, más de 600 habían hecho estas leyes que Dios no requería. Y muchas veces le daban más prioridad a estas leyes que a las promesas de Dios.
Así que es importante mantener esto en contexto, hermanos, porque Pablo no está diciendo que la ley moral es mala. Lo que está diciendo simplemente es que es inferior a la promesa. Ese es el problema que los judaizantes Pablo tenía con los judaizantes. Vamos al pasaje de hoy y vamos a ver por qué la ley es inferior a la promesa de Dios. La ley es inferior a la promesa de Dios. Nuestro pasaje principal va a ser el del 19 al 25, pero voy a empezar a leer desde el 17, que es donde terminamos la semana pasada, para ponerlo en contexto. Dice la palabra de Dios. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y este es el pasaje de hoy. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba de ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de poder estar en tu casa, a escuchar tu palabra, Padre. Abre nuestro entendimiento, nuestros corazones, Padre, para aprender lo que tú nos quieres enseñar, Padre, y llevarlo, Padre, fuera de la iglesia. Sacar este mensaje que continúe cuando salgamos de este lugar. Y que salgamos, Padre, un poco diferente a lo que hemos entrado, para revelar y dar testimonio de tu verdad, el mundo que no te conoce. Bendice, Padre, cada persona que está aquí presente, los que nos están mirando a través de su computadora. Señor, bendice a estas familias que no pudieron llegar, tráelos con bien la próxima semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en el pasaje de hoy podemos ver tres razones, tres maneras que la ley es inferior a la promesa de Dios. Vamos a ver primero que la ley condena, después la ley confina y la ley ya fue cumplida. La ley cumplida. Los tres puntos que vamos a ver hoy están en su boletín, en la parte de atrás están las notas también. Vamos a comenzar. La ley condena. Pablo comienza con una pregunta retórica en el versículo 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo está hablando de la promesa, de por qué la promesa es mejor, y ahora se hace la pregunta, ¿por qué sirve la ley? Y se contesta al mismo, dice que fue añadida a causa de las transgresiones. Los falsos maestros enseñaban que la ley era para el beneficio del pecador, que a través del cumplimiento de la ley el pecador podía recibir la bendición de Dios. Pero Pablo aquí aclara que la ley no fue dada para la bendición, sino que fue dada a causa del pecado. La ley no bendice al pecador, sino que la ley condena al pecador. Vamos a ver tres maneras que la ley condena al pecador. Primero, describe la santidad de Dios, declara al pecador culpable y demuestra que las obras no salvan al pecador. Vamos a comenzar con el primero. La ley describe la santidad de Dios. La ley describe el carácter santo de Dios, describe su perfección, describe los estándares de Dios que Él espera de su pueblo. Ahora, como mencioné antes, cuando Pablo habla de las leyes, no solo está hablando de los 10 mandamientos, sino que todas estas ordenanzas que fueron dadas después. Dice el versículo 19 que fueron añadidas,
¿Qué significa eso? Si le añades a algo, significa que había algo antes de que fuese añadido. ¿Y qué fue eso que ya existía? La promesa de Dios. Pero importante, hermanos, que fueron añadidas para un tiempo específico. Dice, fueron añadidas, dice, hasta que viniese la simienta a quien fue hecha la promesa. Claro, aclarar aquí, hermanos, la simienta, la promesa es Jesucristo. Cristo Jesús, cuando vino al mundo, es la promesa que se le hizo a Abraham de bendecir al mundo. Entonces, estas leyes que los judaizantes estaban imponiendo a los creyentes, como la circuncisión, estas leyes fueron temporales, ya se habían cumplido, ya no era necesario. Todas las leyes, todas las reglas, todos los sacrificios que Dios le dio a su pueblo fueron para un propósito específico y para un tiempo específico. Veamos Levítico 20, 7 al 8, es parte de los 5 libros de las leyes, y dice la palabra de Dios: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obras. Yo Jehová os santifico. La palabra que resalta ahí es la palabra santo. Dice, santificaos, sed santo, os santifico. Les dice que guarden estos estatutos, las leyes, estas leyes que se añadieron. ¿Para qué? Para demostrar la santidad de Dios, para demostrar que eran diferentes. Dice, como Dios dice, yo os santifico. Está diciendo, yo los aparto. Dios le dio esas leyes a los judíos para que sean el pueblo apartado. Eran un pueblo especial, un pueblo bendecido que iba a bendecir a todo el mundo. Y para lograr eso, ellos tenían que mostrar que son diferentes. Tenían que vivir una vida apartada. Ellos estaban rodeadas de naciones paganas. Así que ellos tenían que mostrar que eran diferentes. Y Dios añade estas leyes para protegerlos, para preservarlos hasta que llegue la promesa. Es lo que dice el versículo de hoy, hasta que viniese la simienta. ¿Quién es ese? Jesús, el Salvador del mundo. La ley fue dada primeramente para definir el estándar de Dios hasta que llegara el Mesías. Y para que mientras ellos esperan esa promesa cumplida, el pueblo, el mundo alrededor pueda ver, hay algo diferente de este pueblo. Para que su vida demuestre que son el pueblo del Dios Santo. Y hermanos, esto aplica para nosotros también. Nosotros también estamos en espera. No estamos esperando que se cumpla la promesa, ya se cumplió. Nosotros estamos esperando para el regreso de la promesa. Y mientras esperamos a Dios, tenemos que vivir una vida apartada. Una vida que demuestra que somos el pueblo de Dios y sus hijos. ¿Para qué? Porque Dios quiere que seamos sus testigos. Y para ser tus testigos tenemos que vivir una vida santa. Esa es la primera manera que la ley condena. La ley describe la santidad de Dios. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace cuando lo describe? El segundo, la ley declara al pecador culpable. Describe la santidad de Dios y declara que no somos como Dios. Cuando nos medimos ante la ley, podemos ver que todos somos pecadores. La ley fue dada para decir, este es el estándar de Dios y nadie lo puede cumplir, para que reconozcamos que somos pecadores. Romanos 7:7 dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera. No codiciéis. Hermanos, la ley fue dada para que reconozcamos que somos pecadores. Para que reconozcamos que no somos perfectos como Dios. Para que reconozcamos que no somos santos como Dios es santo. Noten que dice que la ley, Pablo no dice la ley me convirtió en pecador. La ley no hizo que Pablo pecara, la ley no hace que nosotros pecamos, sino que la ley hace reconocer que somos pecadores. Y si sigue leyendo más adelante en Romanos 7, dice Pablo, la ley me hizo ver que el mal que está en mí. El pecado existió, hermanos, desde el jardín de Edén, mucho antes de que la ley fue dada, y existe todavía. La ley no nos convierte en pecadores. Somos pecadores de nacimiento, por naturaleza.
Lo único que hace la ley es mostrarnos que somos pecadores. La ley es un espejo. La ley es un espejo que nos muestra quiénes somos en realidad, quiénes somos ante la santidad de Dios. Sin un espejo no podemos saber quiénes somos realmente. No sé, las hermanas aquí, ¿se han tratado de poner maquillaje sin un espejo? No pueden, porque no saben las partes bonitas de resaltar y las partes no tan bonitas de cubrir. No estoy diciendo que no sean bonitas, hermana, estoy seguro que todas son bonitas sin maquillaje. Mejor sigo. Hermano, no puedes usar maquillaje en un espejo porque no sabes lo que es real, lo que puedes ver, lo que tienes que cubrir. La ley es un espejo igual que nos muestra quiénes realmente somos. Revela nuestras imperfecciones. El espejo de la ley demuestra que comparados a Dios, nadie es bueno. Demuestra que comparados a Dios, somos, como dice la palabra, malos. Dice la palabra que somos como trapos de inmundicia. Solo Dios es perfecto y la ley nos hace ver que somos imperfectos. Nadie puede tomar la ley de Dios, comparar la ley de Dios, comparar sus mandamientos y decir, he cumplido esto a su perfección. Nadie en el mundo puede decir que es perfecto como Dios es perfecto. Nadie puede decir que no ha mentido, que no ha pensado mal de otro, que no ha sentido mal por otro, odio por otro en su corazón, que no ha envidiado, que no ha usado el nombre de Dios en vano. La ley, hermanos, es un espejo que declara al pecador culpable. La ley también, hermanos, demuestra que las obras no salvan al pecador. La ley es un ejemplo vivo de que nadie puede recibir la aprobación de Dios por la ley. La ley fue dada a las personas que tenían el mejor potencial de cumplir la ley. Fue dada a un pueblo que su identidad estaba en Dios mismo. El pueblo judío, hermanos, fue creado, toda su cultura, toda su vida, lo que hacían estaba basado en que eran el pueblo de Dios. Su identidad se encontraba en el pueblo de Dios. Su historia se encontraba en el pueblo de Dios. Eran el pueblo con las mejores circunstancias, las mejores condiciones para ser aprobados por la ley. Pero ¿qué es lo que vemos cuando leemos la historia del pueblo de Dios? Desobediencia, violaciones de los mandatos. Tan pronto Moisés le da los mandatos al pueblo, que Dios se los da y se los pasa al pueblo. Lo reciben y están contentos. Y dicen, sí, vamos a obedecer. En Éxodo, pueden leer en Éxodo que haremos todo lo que nos ha dicho, obedecemos y están contentos. Después Moisés se regresa a la montaña para 40 días. ¿Y qué pasa? El pueblo se desespera. Y convencen a Aarón que construye un becerro para adorar. Y cuando baja Moisés, ¿qué están haciendo? Adorando a un ídolo. Cuando poco antes Dios le había dicho, no tendráis dioses ajenos, no crearás, no te inclinarás delante de imágenes, y ahí lo estaban haciendo. La historia del pueblo de Dios es un pueblo que de generación a generación se rebelaban ante Dios. La ley demuestra, hermanos, que nadie puede ser salvo por cumplir las obras. Nadie puede cumplir la obra de Dios, los mandatos de Dios a su perfección. Nadie puede llegar a Dios y ser aprobado por Dios por su propio esfuerzo. ¿Por qué? Porque no hay nadie que puede cumplir la ley a la perfección. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y más adelante dice, porque todos han pecado, están destituidos de la gracia de Dios. Hermanos, la ley demuestra que somos pecadores, que somos separados de Dios. Todos hemos pecado. Nadie es bueno. Nadie puede decir que no ha pecado. Hermanos, puedes vivir solo en una isla desierta y siempre vas a pecar. Se cuenta que había un hombre que estaba en una isla solo. Qué coincidencia que di este ejemplo. Y estaba solo en la isla por 40 años.
Por fin llegó un barco y miró que estaba un humo ahí, paró y lo encontró y dice, wow, qué bueno que me salvaron, dice, pero quiero mostrarles aquí donde he vivido por 40 años. Y lo lleva en un lugar, dice, este es mi iglesia, dice. Aquí es donde yo vengo todos los días, aquí es donde me paro, aquí es donde me siento, aquí es donde canto a Dios, aquí es donde leo la palabra de Dios. Y le dice al hombre, wow, qué bueno que te has podido quedar en la palabra de Dios aunque estás solo. Y van saliendo y mira al Señor, el hombre al lado, otro edificio ahí que está caído. Y dice, ¿y eso qué es? Dice, esa es la iglesia donde iba antes, pero ya no voy porque hay muchos problemas ahí. Muchos pleitos, dicen. Hermano, podemos estar aislados en una isla por 40 años y siempre vamos a pecar. Nadie puede cumplir la ley. Y si le damos a una persona una lista de reglas que tienen que cumplir para ser aprobados por Dios, no se va a poder hacer. Nosotros mismos no podemos ser aprobados por Dios porque todos somos imperfectos, todos hemos pecado. La ley es lo que nos da el conocimiento de que somos pecadores. Describe la santidad de Dios, demuestra los estándares de Dios. Y cuando nos comparamos a Él, la ley nos declara culpables. Es por eso que la ley es inferior a la promesa. Porque la ley condena, pero la promesa bendice. Y considerando esto, Pablo hace otra pregunta retórica en el 21. Dice, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? Si la ley nos declara pecadores y demuestra que nadie puede cumplirlas, ¿significa eso que la ley es malo? ¿Significa eso que la ley está puesto a la promesa? Si la ley no nos justifica, entonces ¿para qué sirve la ley? Pablo mismo dice, en ninguna manera. Y después nos da otro propósito de la ley. Nos hace reconocer que necesitamos un Salvador. ¿Cómo lo hace? Nos encarcela, nos confina. Nos hace ver que necesitamos ser liberados. Ese es el segundo punto. Y el primero, la ley condena. La segunda, la ley confina. Versículo 22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley confina, encarcela. Es una gran ironía, hermanos, en todo el mundo que el que cree que es libre, el que cree que puede vivir en libertad sin Cristo, en realidad está encarcelado. En realidad es prisionero del pecado. Vive encadenado y cada pecado aprieta más las cadenas del pecado, de la cárcel. Todos éramos así, era mi caso, hermanos. Antes de conocer a Cristo, yo miraba a los cristianos y decía, ay, pobrecitos. Mira cómo tienen que estar ahí encerrados en la iglesia, no pueden hacer nada, no se pueden divertir, no pueden ir a las fiestas, tienen que seguir las reglas de la iglesia. No fue hasta que el Espíritu Santo me hizo entender de mi pecado, de que la ley me tenía encarcelado, que vi que la libertad realmente se encuentra cuando conocemos a Cristo. Antes de Cristo éramos sentenciados, condenados a muerte. Y solo la fe en Cristo, hermanos, nos puede liberar de esas cadenas. Nos puede liberar de la prisión del pecado. Y cuando reconocí eso y puse mi fe en Cristo, es cuando realmente conocí qué es la libertad. Y hermanos, déjenme decirles que la vida del creyente no es una vida aburrida. Las fiestas, las parandas, la vida desenfrenada que vivía antes de conocer a Cristo, nunca me dieron el gozo. Nunca me dieron la paz que tengo ahora. Nunca me dieron esa alegría, ese gozo que tengo cuando me despierto en las mañanas. Y es un gozo que perdura. Y sin el dolor de cabeza en las mañanas de haber parandeado toda la noche. Hermanos, mientras estamos en esta vida, antes de conocer a Cristo, éramos encadenados por las cadenas del pecado. Y las barras de la prisión nos encarcelaban. La ley es una prisión para el que no conoce a Cristo. Y todo el que no conoce a Cristo, hermanos, vive confinado por el pecado. Él dice 23, pero antes que viniese la fe, estábamos
confinados bajo la ley. ¿Qué significa que estar confinados bajo la ley? Estar bajo el dominio del pecado. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley es lo opuesto de la gracia. El que está bajo la ley está bajo el dominio del pecado. Está bajo el señorío del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es su dueño y porque no puede cumplir toda la ley. Esa era la condición de todos nosotros antes de conocer a Cristo. Si tú eres un creyente, hermanos, estabas cautivo antes de conocer a Cristo. Eras prisionero de la ley. Estabas bajo el dominio del pecado, sentenciado a muerte, que es el castigo del pecado. Esperando nada más en este mundo, hermanos. Toda persona que no conoce a Cristo en este mundo, simplemente está caminando y viendo por esta vida, esperando su ejecución, esperando que su sentencia se cumpla. ¿Y qué es esa sentencia? La muerte eterna, el castigo eterno, el tormento eterno. Estábamos muertos en nuestros pecados. Efesios 2, 1 y 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo le está diciendo a los creyentes, estos falsos maestros le están encarcelando bajo la misma ley que Jesús vino a librarles. ¿Por qué quieren regresar bajo esa ley donde estaban muertos? ¿Por qué quieren regresar a ser encarcelados de lo que Jesús ya los rescató? ¿Por qué quieren regresar a esa vida cuando Dios ya les dio una nueva vida en libertad? Ellos pensaban que el cumplimiento de las leyes justificaban, pero en realidad encarcelaban. Las reglas, las obras, los ritos no aprueban al hombre ante Dios. Eso era comportamientos externos nada más, superficiales nada más. Eso es el gran problema que Jesús tenía con los fariseos, que estaban enfocados en estas reglas que ellos mismos habían creado. Jesús le dijo, le ponen el peso a la gente que ni ustedes mismos pueden cumplir, porque era superficial nada más. No cambian el estado espiritual, no cambian el corazón. Las leyes, hermanos, no importa puede ser la persona más buena del mundo, puedes decir yo no mato, yo no miento, yo ayudo a las viejitas a cruzar la calle. Pero nada de esto cambia tu posición ante Dios. Nada de esto cambia tu posición y tu sentencia. Ahora, hermanos, quiero recalcar algo que dije al principio. Pablo no está diciendo aquí que debemos ignorar las leyes morales de Dios. No está diciendo que las leyes morales de Dios son malas. No está diciendo que podemos vivir una vida desenfrenada porque las leyes son inferiores. Si no fuese por la ley que nos confina y nos encadena, no supiéramos que necesitamos un Salvador. Versículo 23 dice, encerrados, ¿para qué? Para aquella fe que iba a ser revelado, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La palabra griega aquí que usa el ayo es la palabra de donde sacamos maestro. Se llama paidagos en el griego, de donde sale la palabra pedagogos, profesores, educador, instrucción. Pero es algo más, la traducción literal de esta palabra ayo, dice la ley ha sido nuestro ayo, es tutor. La ley es un tutor que apunta a Jesús. La ley fue dada para ayudarnos a ver que estábamos atrapados en la prisión, que la única salida de la prisión era la promesa de Dios, para que comprendamos que sin Jesús estábamos sin esperanza. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo andabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esa es la razón que se fue dado la ley, para que reconozcamos eso. Y dice que la ley es nuestro ayo, es nuestro tutor,
¿Qué hace? Nos guía, nos hace entender que sin Cristo estamos fuera de la promesa de Dios. Ahora, cuando pensamos en la palabra tutor, siempre pensamos un maestro. Pero esa no es la palabra que usa Pablo aquí. La palabra que usa Pablo aquí es guardián. Y la idea para los que están oyendo esto en esa época era muy fácil entender. Lo que está usando Pablo aquí es un guardián personal de un niño. En los romanos en esos tiempos, antes de que el niño sea adulto, vamos a conocer más de esto en 2 semanas, pero tenían un guardián, una persona que se encargaba de ese niño. Le entregaban la disciplina de ese niño al guardián. El niño se portaba mal, el guardián era el que lo disciplinaba. Se aseguraba de que el niño no se meta en problemas y que siga las reglas del padre. Y era muy severo los guardianes. Los niños no podían esperar hasta que lleguen a la edad que podían salir debajo de la autoridad de su tutor, de su guardián. Así es la ley, hermanos. La ley es un tutor severo. Controla a las personas. ¿Con qué? Con culpabilidad, con miedo, con temor, con amenazas. Encadena, encarcela, domina, controla a las personas. Vivir bajo la ley es vivir bajo el dominio del pecado, sin esperanza, sin paz. Es vivir con miedo, con temor, con culpabilidad. Y hay muchas falsas doctrinas aún hoy en día que siguen usando la ley para controlar a los creyentes. Que siguen usando la ley para que para que las gentes sean culpables de quién son, de su vida anterior. Pero hermano, si tú has puesto tu fe en Cristo, ya no estás bajo la ley, ya no estás bajo la tutoría de la ley. Has sido liberado de las cadenas, de la prisión de la ley. Ya no estás bajo el ayo de la ley. Ya no tienes que vivir con miedo. Ya no tienes que vivir con culpabilidad. Ya no tienes que vivir sin esperanza. Ya no tienes que vivir sin gozo, sin paz. Si eres un creyente, hermanos, y te sientes encarcelado, si te sientes sofocado, si eres un creyente y no sientes ese gozo, si vives con miedo y culpabilidad, pueden ser dos cosas. O no has genuinamente confesado a Jesús como Salvador. No has puesto tu fe en Jesús. O has permitido que el enemigo te engañe con sus mentiras. Porque estás tratando de ganar el favor de Dios por tus obras. No puedes disfrutar esa vida que Jesús vino a morir, que tú tengas, porque vives con la culpabilidad de lo que has hecho. Dice la palabra de Dios que Jesús vino a darnos vida abundante. Él ya nos liberó del dominio del pecado. Él ya te liberó de esas cadenas que te tenían bajo condenación. Eres libre, libre de verdad, lo que cantamos hoy. Tenemos libertad en la casa de Dios. Ya no estamos bajo condenación. Ya estamos libres del castigo y del poder del pecado. Y eso, hermanos, es motivo de gozo, de esperanza. Los creyentes debemos ser las personas más gozosas del mundo. Los que todavía están debajo del dominio de la ley deben de poder ver en nosotros la esperanza que ellos no tienen. No permitas que la culpabilidad de tu pasado te robe el gozo de tu salvación presente. No le impongamos reglas a los creyentes que Dios no requiere. No les impongamos legalismo a la ley, que Dios ya nos vino a liberar. Ahora, hermanos, obedecemos la ley moral de Dios ahora, pero no lo hacemos por ganar su favor, no lo hacemos por ganar la salvación. El momento que Dios te liberó de esas cadenas, cambió tu posición. Te fue de condenado a hijo de Dios. Vamos a ver eso más la próxima semana. Y en esta posición no lo puedes perder. Ahora, hermanos, obedecemos la ley de Dios, obedecemos los mandatos de Dios, no porque queremos ganar el favor de Dios, sino porque lo amamos. Es una demostración de nuestro amor, es una demostración del agradecimiento que tenemos por habernos salvado y rescatado de la condenación de muerte. Nuestra fe
En Cristo nos libera de la disciplina del ayo de la ley. Ahora demostramos nuestro amor con nuestra obediencia. Lo honramos con nuestras vidas. Ahora, hermanos, algo muy importante. El versículo 24 nos dice la razón que el ayo de la ley nos lleva a Cristo. Dice el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ¿a fin de qué? De que fuésemos justificados por la fe. La ley no es lo que justifica. La ley te apunta a Cristo para que seas justificado por fe en Cristo. La disciplina de la ley nos hace llegar al punto que decimos, somos condenados. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que merezco la muerte eterna. Reconozco que necesito ser liberado de la prisión, del dominio del pecado. Pero lo único que puede liberar al pecador, lo único que puede justificar al pecador es la fe en Cristo. Es creyendo que Cristo murió en la cruz por el castigo de tus pecados y que resucitó al tercer día y venció la muerte, venció el castigo del pecado. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos que la ley condena, la ley confina y ahora vamos a ver que la ley ya fue cumplida. Versículo 25 nos dice que ya no vivimos bajo condenación, ya no vivimos bajo confinamiento. ¿Por qué dice 25? Pero la venida de la fe, ya no estamos bajo el ayo. La próxima semana vamos a ver el resultado de ya no estar bajo el ayo de la ley. Pero hoy vamos a terminar con esta frase, pero la venida de la fe. Pablo está refiriendo aquí a la venida de Jesús. Hemos sido liberados porque Jesús vino. ¿Y por qué vino Jesús? Vino a pagar el castigo que la ley requiere. La ley mantiene al pecador encarcelado porque nadie lo puede cumplir a su perfección. Pero Jesús vino, el único perfecto, nació sin pecado, murió sin pecado, para pagar la deuda del pecado que nos tenía encarcelados. Jesús vino a cumplir los requisitos de la ley que nos tenía encarcelados. En el Sermón del Monte, el sermón donde Jesús comienza su ministerio, y él aclara que él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplir la ley. Y dice esto antes de que empiece a hablar de la ley. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él quería dejar en claro que él no se opone a la ley de Dios. Él no está diciendo que la ley moral de Dios es mala. Él no vino a destruir o contradecir los mandatos de Dios, sino que a liberar la forma en que los líderes judíos habían interpretado la ley. Y la evidencia de que él no se oponía a la ley es que con su vida él demostró obediencia perfecta a los mandatos de Dios. Él no vino a abolir la ley, sino que a cumplirla. Él hizo lo que ningún hombre pudo hacer. Cumplió a perfección los mandatos de Dios. Claro que él se enojaba con los líderes judíos por la manera que ellos interpretaban la ley, pero él no vino a abolir la ley. Él nunca violó la ley. Él nunca contradijo la palabra de Dios. Compró todas sus enseñanzas doctrinales. Cumplió todas las enseñanzas proféticas acerca del Mesías. Cumplió todos los requisitos morales y legales de la palabra de Dios. Cumplió el castigo del pecado que requería la ley. Él cumplió la ley que nosotros no pudimos cumplir. Hermanos, por eso es importante que Jesús tuvo que nacer, vamos a ver más esto en unas par de semanas, de una mujer. Tuvo que nacer como niño. ¿Por qué? Porque Él tuvo que vivir una vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Porque Él es nuestro sustituto. Y nuestro sustituto cuando Jesús nos mira, no mira esa vida de pecado que vivimos antes de conocer a Cristo y que aún fallamos. Él mira la vida perfecta que vivió Cristo y nos dio a nosotros. Es su vida que pagó nuestra deuda. Con su muerte y resurrección, Él cumplió y marcó el fin, el cumplimiento de la ley.
Le llamamos a eso del tiempo que se dio la ley hasta que vino Cristo, se llamó el tiempo de la dispensación de la ley. Donde la única manera de apaciguar la ira de Dios era por sacrificios, por reglas, por ritos. Pero cuando vino Jesús, marcó el fin de la era de la ley y abrió la era de la gracia. Esa era que aún estamos viviendo, donde la manera de ganar el favor de Dios no es por cumplir obras buenas, sino por poner la fe en Jesús. Ya no hay que obrar para ganar el favor de Dios, porque Jesús ya hizo la obra. Esa es la razón, hermanos, que la ley es inferior a la promesa de Dios. Hermanos, querer regresar a la ley es como que un prisionero que es liberado, vaya y toque, por favor, regréseme, déjeme entrar otra vez y enciérrenme. Y hay muchos creyentes que viven de esa manera. Liberados, pero viven como que si siguen encarcelados. Liberados, pero viven siempre con culpabilidad por la razón que fueron encarcelados la primera vez. Liberados, pero viven como que están confinados y encarcelados, con miedo, con culpabilidad, con angustia. Hermanos, las cosas del mundo no van a pasar. Vamos a tener problemas siempre en este mundo. Va a haber adversidades. Pero Jesús vino a morir, a vencer el castigo del pecado. Y cuando tú pones tu fe en Cristo, eres liberado de la consecuencia. Lo peor que nos puede pasar en este mundo es que nos llame Jesús y lleguemos a su presencia. Libre de dolor, libre de sufrimiento. Hermanos, esas son las buenas nuevas. Esa es la razón que la ley es inferior a la promesa. Hermanos, la ley condena, la ley confina, pero las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio es que la ley ya fue cumplida. Y aún estamos en la era de la gracia. Aún podemos recibir el favor de Dios por fe en Jesús. Y la próxima semana veremos más en detalle qué es lo que ocurre cuando una persona pone su fe en Jesús. Vamos a ver los beneficios que tenemos, porque no solo es algo que esperamos que venga cuando nos vayamos de este mundo. Los beneficios que recibimos cuando pones tu fe en Cristo, lo tenemos en este mundo. Y ahí es donde termina el pasaje. Dice, ahora bien, dice, esto pues digo, el pacto, es aquí, más adelante aquí, dice, luego la ley es contraria a la promesa, dice, mas la Escritura encerró bajo todo el pecado para que la promesa que es por Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados por la ley, encerrados por la fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Porque todos han sido bautizados en Cristo. Y de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos unos en Cristo. Eso es, hermanos, la bendición de ser liberados de la ley. Hermanos, como creyentes debemos de caminar con la mente, con la frente en alta, liberados, gozosos. No sé si han visto en las noticias, hay veces demuestran cuando una persona fue encarcelado y sale de la prisión y cómo todos están contentos, alegres. Así debemos ser nosotros. Deben de ver en nosotros, hermanos, esa esperanza que tenemos de que ya no somos lo que éramos, de que Dios nos ha transformado, y darles a esos que nos miran, que no conocen a Cristo, algo que ellos digan, yo quiero lo que Él tiene, yo quiero lo que ella tiene. Esa es la razón que la ley es inferior a la promesa de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, porque tú veniste, Padre, a cumplir esa ley, esa cadena, esa sentencia que nosotros no pudimos cumplir. Gracias te damos, Padre, porque cuando la ley nos condenó y nos encarceló, tú veniste a librarnos de las cadenas. Tú veniste a darnos una nueva vida.
Tú viniste, Padre, a librarnos de la culpabilidad y del miedo y del dominio que vivíamos antes, Padre. Ayúdanos, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, a vivir esa vida abundante que tú viniste a darnos, Padre. Tú no quieres que vivamos sin gozo. Ya estamos en paz contigo, porque tu Hijo pagó la deuda que nosotros no pudimos pagar. Somos libres, libres de verdad. Y esa libertad que tenemos en ti, Padre, solo viene por gracia tuya. Esa salvación de la condena del pecado es solo por tu gracia, solo por fe en Cristo y nada más. Gracias, Padre. Si hay alguien aquí que no conoce, que todavía está viviendo bajo esa condenación del pecado, que este sea el día que diga: yo ya no quiero vivir encarcelado. Yo quiero tener esa libertad del que está hablando el pastor. Si ese eres tú, habla conmigo, yo te explico cómo. Y para nosotros, Padre, que te conocemos, ayúdanos, Padre, a reflejar esa libertad que tenemos en ti. Ayúdanos, Padre, líbranos de toda esa culpabilidad que tenemos de nuestro pasado y que podamos mirar hacia adelante en esa vida abundante que tú tienes para nosotros. No permitas, Padre, que el enemigo nos robe ese gozo y esa paz que tenemos y que tú nos diste a través de tu Hijo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si necesitan oración, pongámonos de pie a cantar. Si necesitan oración, pasen adelante. Aquí van a haber hermanos y hermanas para orar con ustedes. Pasen adelante, hermanos. El altar está abierto también. Si necesitan orar, arrodillarse enfrente de Dios, aquí pueden pasar.
soy ungido y lleno con su poder por la gloria de Jesús. Si mi vivir difícil es, no voy a olvidarme. En esa cruz pagó por mí, ahora y siempre. Bueno eres Dios, tan bueno eres Dios, tan bueno eres Dios, para mí. Bueno eres Dios, tan bueno eres Dios, tan bueno eres Dios, para mí. Tengo paz, bendición, sanidad, salvación en el nombre de Jesús. Soy ungido y lleno con su poder por la gloria de Jesús. Bueno eres Dios, tan bueno eres Dios, tan bueno eres Dios, para mí. Bendito. Hermanos, muchas veces las circunstancias de la vida nos hacen sentir encarcelados. A pesar de que hemos sido liberados, no nos sentimos liberados, Padre. Y en esos tiempos que pasan eso, es importante recordar que a pesar de que las circunstancias cambian, Dios no cambia. Y Él siempre ha sido bueno. Él es bueno hoy, siempre. Siempre ha sido bueno. Así que nuestra oración debe ser en estos tiempos que no nos sentimos libres, no nos sentimos encarcelados y en prisión, recordar que Dios es bueno. El que nos ha liberado nos ama hoy igual como nos amó cuando ponemos nuestra fe en Él. Salgamos de este lugar, hermanos, sabiendo que a pesar de todo lo que está pasando alrededor, Dios es bueno, Dios está con nosotros y no hemos perdido nuestra esperanza por lo que está pasando a nuestro alrededor. Gracias por acompañarnos, hermanos. La próxima semana continuamos y vamos a ver el otro lado de la moneda. Vamos a ver por qué la promesa es superior a la ley. Dios le bendiga, hermanos.